atrás. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto a adorarte y trovaré salmos. Buenas tardes, amados hermanos, sean todos bienvenidos a todos los que nos siguen sobre las plataformas digitales. Vamos a iniciar este culto de adoración a nuestro Dios y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos has bendecido y has permitido que estemos aquí, Señor. Te pido que nos des sabiduría, entendimiento para poder discernir, Señor, tu palabra y lo que tú nos quieres hablar mediante este culto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahí donde están esos hogares, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 96, versículos del 1 al 9. Repito, Salmos 96, del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra.
es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio de los siglos. Amén. Amén. Continuamos con nuestro orden de culto, hermanos, y les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 36, versículos del 1 al 33. Job 36, del 1 al 33, perdón. Dice así la palabra de Dios. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de sus riquezas de oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues ésta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él?
¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas a transformarse en vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podría comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Vamos a dar lugar a la proclamación de la palabra a cargo de nuestro pastor Óscar Santa Cruz Olivares. Hoy queremos seguir estudiando el libro de Job, pero queremos orar. Siento en mi corazón que debemos de buscar a Dios. ¿Me permites? Vamos a orar. Señor, nuestro querido Padre, en estos momentos estamos intercediendo por tu pueblo. En estos momentos sentimos la carga, Señor, de las familias que tienen a sus familiares enfermos o que han fallecido a causa del COVID, Señor. En estos momentos, tu pueblo se rinde a ti, te entrega todo su ser, te pide perdón y clemencia por todos sus pecados y te ruega, Señor, que seas propicio a nosotros. Te acuerdes de nuestra tierra y de nuestros queridos amigos centroamericanos y traigas paz, salud y misericordia, tu salvación a todas las naciones. Gracias te damos porque, Señor, nosotros tenemos a alguien a quien acudir que nos ha acompañado durante tanto tiempo y por lo que resta nos acompañará. Gracias por todas mis hermanas y mis hermanos que se mantienen en la fe, que en la lucha espiritual son fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria. Bendito Padre Celestial, recibe nuestra adoración. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Hoy el título de nuestro mensaje es Catálogo Religioso. Y muchos se reirán. ¿De qué se trata? Bueno, a esta costumbre que todos tenemos de tener lo que yo llamo un catálogo religioso. Y vas a un funeral y agarras tu catálogo religioso y buscas tus frases y tus eslogans para poder acompañar a las personas. Te habla un amigo que tiene un problema económico y vas a tu catálogo religioso y ya tienes tus textos para aconsejar, pero también para regañar a las personas que te piden un consejo o que te pueden hablar acerca de algún problema personal que ellos tienen. Qué interesante es que todos tengamos catálogos religiosos y los usemos, ¿eh? Son como eslogan, los usamos como mecanismos automáticos para responder a una situación. Pero lo que me enseña, hoy vamos a ver 5 capítulos del libro de Job, es que no siempre esos catálogos de ideas religiosas sirven para todas las ocasiones. Y a veces pueden hacer más daño de lo que nosotros creemos o pensamos. Por eso debemos de trabajar en la escritura y cada uno de nosotros, ¿verdad?, entender que Dios no está delimitado a doctrinas o tradiciones de hombres. Dios es soberano, Dios es libre, Dios es amor.
Su misericordia cada vez que lees la Biblia hay actos ahí que rebasan lo que nosotros pensamos acerca de Él. Porque Dios no puede ser contenido en un libro, pero sí a través del libro puedes conocer quién es Dios. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme, y dice ahí bien claro, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si tienes algún pensamiento, alguna idea, primero ve a Cristo y luego da esa idea. Primero presenta a esas personas con Cristo y luego preséntales a Cristo a esas personas. En el capítulo 32, donde vamos a empezar a leer los versículos 1 al 6, dice que entonces cesaron estos 3 varones de responderle a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Y Eliú, el más joven de ellos, hijo de Baraquel, Pusita, de la familia de Ram, esto es alguien ya más cercano al pueblo judío, al pueblo hebreo, se encendió en ira contra Job. Y las palabras que va a decir en este discurso, en estos 5 capítulos, tienen esta connotación emocional. Y yo te quiero decir algo. Si vas a hablar de Dios con alguien, nunca hables con enojo. La Biblia dice claramente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que es decir, que olvidemos ya todo enojo, porque el enojo nos lleva a la ira y la ira nos lleva al pecado. Así es que la respuesta de Eliú tiene esta connotación emocional. Molesto con Job por pretender ser inocente delante de Dios, aunque nosotros sabemos y hemos estudiado que en realidad sí él era inocente, y molesto con sus amigos porque no han sabido correctamente, según él, contestarle a Job como merece. Y la primera lección, pues, es: ten cuidado con usar tu catálogo religioso y jamás lo uses cuando tus emociones están distorsionadas, estás en una situación emocional compleja. El primer punto, la siguiente diapositiva, los capítulos 32 y 33 contienen el primer discurso de Eliú. En los versículos 6 al 22 del capítulo 32, Eliú siente la necesidad de intervenir como si fuera un árbitro entre Dios y Job, ya que aún, dice él, siendo joven, Dios le ha dado sabiduría para hacer que Job se arrepienta de su deseo de llamar a Dios a juicio. Y ese es lo que va narrando a través de todo este capítulo. En el capítulo 33, del 1 al 7, Eliú se coloca como el defensor de Dios y ya no más de Job. Ya nadie se pone del lado de Job. Al principio ellos venían a consolar a Job, ese era su propósito, y de repente Job se ha convertido en su enemigo. Porque Job dice: yo no entiendo lo que me está pasando y es necesario que Dios me explique. Y entonces Eliú hace una pregunta: ¿cómo es posible que Dios esté guardando silencio respecto a tu situación? Algo está mal en tu vida, Job. Y responde en los versículos 8 del capítulo 33: de cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces, lo que Eliú piensa es que estas palabras son palabras altaneras de Job. Y ese es el motivo legal de este juicio. Sí, el que va a ser juzgado, según Eliú, no es Dios, sino Job. Pero nadie se da cuenta de sus amigos y de la gente que lo rodea que Dios está del lado de Job. Siempre lo ha estado. Desde el principio de la prueba, desde antes de la prueba, y siempre estará con él. Y cuando tú vayas al cielo, si crees en Jesús, vas a encontrar a Job, y él te va a decir que siempre Dios estuvo con él. ¿Cómo no lo puedes entender?
No importa las filosofías, como leímos en Colosenses 2:8, o las tradiciones de los hombres. Y ahora le dice a Job, mira Job, si que Dios no te hable a ti es extraño. De los versículos 12 al 18 dice, Dios habla de muchas maneras y si no lo escucha es porque no lo escuchas tú, es porque no eres suficientemente espiritual como yo y mis cuates. Te falta un poco más. Y esa sensación, esos eslogans que de repente sacamos del catálogo religioso, en lugar de ayudar a tu amigo a levantarse, lo termina de hundir. Y entonces de los versículos 19 al 22, dice, mira, la evidencia de que Dios no te va a escuchar es esta. Versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Y entonces esto está muy dark. O sea, le dice Eliú a Job, Dios no te está escuchando. Y la señal es que estás enfermo. Qué terrible, qué manera de hundir a un ser humano, de aplastarlo. Seguramente, me imagino algo así como una persona visitando a su amigo en un pabellón de COVID, aunque sé que no se puede, pero imaginemos esta imagen. Y entonces le dice, seguramente estás enfermo por algo malo que hiciste, por algún pecado. Es terrible. Y entonces Dios está llamando la atención y él no, tú no lo puedes escuchar porque tú no estás escuchando realmente a Dios. Además dice, si hubiese algún ángel, el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador o ángel, muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Es decir, si hubiese un mediador para hablarte, Job, te diría y te exigiría que te humilles y te retractes de todos tus pecados. Y Job no ha negado que ha pecado. Job no niega que ha pecado. De hecho, nosotros conocemos a Job orando y pidiendo perdón a Dios, no solamente por sus pecados, sino por los pecados que quizás sus hijos hayan cometido. No, esta situación no tiene nada que ver con el pecado. Y de esa manera Eliú, queriendo traer una perspectiva nueva, cae en la misma señalización que hicieron sus amigos de Job. Vamos a pasar al siguiente capítulo, la siguiente diapositiva, capítulo 34. Este es el segundo discurso de Eliú. Y Eliú aquí se refiere a las palabras altaneras a las cuales Job ha pronunciado antes. Dice el versículo 1, además Eliú dijo, oíd sabios mis palabras, vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. Y esa es la base legal del juicio. Las palabras de Job. Y una vez más se vuelve esto un asunto teológico, el hablar de Dios. Para Eliú, igual que para sus otros amigos, Job es culpable de algún pecado escondido y pretende burlarse de Dios. Es decir, ya no tiene derecho, según su catálogo religioso, a hablar de Dios, y mucho menos en las condiciones en las que está hablando, queriendo demandar un juicio por lo que está sucediendo en su vida. Y luego, para demostrarlo, Eliú elabora un poema bastante largo, de los versículos 10 al 28, bien estructurado, que habla acerca de la justicia perfecta de Dios. Y esa parte es bellísima, pero es parte del catálogo religioso. No, esas ideas están correctas, pero usarlas para dañar a alguien no es lo correcto. Y dice el versículo 29 al 37,
Versículo 29, si él diere reposo, ¿quién inquietará? Se refiere a Dios. Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, sobre ti, Job, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Y lo acusa de tantas cosas. Concluye que por sus palabras Job resulta un malvado pecador y por eso es tan necio que quiere discutir con Dios. Versículo 35. Que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento, es decir, es un necio. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. O sea, para Eliú, si para sus amigos era malo, para Eliú dice, este cuate es inicuo, es perverso. Y remata en el versículo 37 de ese capítulo con una acusación muy fuerte, porque a su pecado añadió rebeldía. ¡Wow! ¡Qué terrible! Así es que pasamos al capítulo 35, la siguiente diapositiva, y empieza el tercer discurso. Este tercer discurso es muy corto y una vez más usa en contra de Job sus propias palabras. Prosiguió, dice el versículo 1, Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Y luego le dice, mira a los cielos y ve. Entonces, lo que está diciendo aquí es, Job, tú hablaste y Dios no te escuchó. Y Dios no te escucha porque lo que hablas es malo. Versículo 8. Al hombre como tú dañará tu impiedad, la acusa de impío. Versículo 12. Allí clamarán y él no irá por la soberbia de los malos. No solamente de inicuo, sino de soberbio. Y por último, ahí en el versículo 13 dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad. Lo acusa de ser un hombre vano, un hombre hipócrita, un hombre mentiroso. Vaya que este amigo sí terminó por rematar a Job. Y a veces así son las pruebas. Viene una tras otra y parece que no tienen fin. Eliú reprende fuertemente a Job en este capítulo 35. De ninguna manera es en vano para ti esperar en la gracia de Dios. Y ese es el tema de Job. No justificarte por medio de las obras, porque por medio de las obras de la ley, dice la Escritura, ningún ser humano será justificado. Job apela a la gracia del Dios que él conoce, que le enseñó a ser misericordioso con las demás personas, con su pueblo. Y entramos a los últimos dos capítulos, 36 y 37, el cuarto discurso de Job, de Eliú. En el capítulo 36 dice Eliú, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Recuerdan que él hizo un poema de su justicia. Bueno, no solamente Dios es justo. Versículo 5, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. Y lo que Eliú dice es, Dios no solamente es justo, sino Él es poderoso, todopoderoso y sabio. Así es que lo que te está ocurriendo seguramente tiene una explicación en nuestros catálogos religiosos. Pero resulta que cada vez nos damos cuenta que el Dios de estos amigos y el Dios de Job son muy diferentes. Eliú termina afirmando que Dios envía el sufrimiento para corregir al perverso
a quien se ha rebelado contra su voluntad. Y eso era lo que habían dicho los otros amigos. En realidad no está añadiendo nada. Por eso creo que Dios ni siquiera toma en la respuesta, ni siquiera lo toma en cuenta, ni Job. La concepción del pecado solamente por medio o a través del concepto de la desobediencia es parcial. Y yo creo que ellos se están autojustificando porque no están en la misma situación de Job, en lugar de ser solidarios con él. Como alguna vez les comenté, una vez estaba en la iglesia preguntando, ¿usted, hermano, de qué lo salvó Dios? No, pues del alcoholismo. ¿Usted, hermana, de qué le salvó Dios? No, pues del chisme. A mí el Señor me liberó de esto. Y le pregunté a una hermana y ella me dijo, ella respondió sin querer queriendo, a mí Dios me libró de la pobreza, como si ser pobre fuera un pecado, como si ser pobre fuera algo atribuible a la maldad, o estar enfermos, o en una condición diferente. No es lo que dice la Biblia. Por eso debemos de leer con mucha atención este libro de Job y volverlo a leer y releerlo cuando ya estamos usando demasiados eslogans celestiales, espirituales, pasándonos de religiosos, queriendo declarar y decretar en el nombre de un Dios que no conocemos, de un Dios que está con los pobres, con los débiles, con los que están exiliados y apartados. Eliú, por medio de un bello poema que empieza en el capítulo 36, exalta la belleza de Dios y su poder en la naturaleza. Y este poema empieza ahí en el capítulo 36, versículo 22, donde dice aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él. Y continúa hasta el capítulo 37, habla de todas las condiciones atmosféricas de la naturaleza, y en el versículo 13 termina, unas veces por hacerte, otras por causa de su tierra, otras por su misericordia, las hará venir. Y se refiere en el versículo 12 a las nubes. Entonces, este poema es el preámbulo para la conclusión. Y es un poema igual, muy bello, que hay que leer detenidamente porque tiene imágenes muy lindas que por el tiempo no alcanzamos a estudiar todas, pero tú lo puedes estudiar tranquilamente en casa, recuerda, sin usar eslogans espirituales. De los versículos 14 al 24 del capítulo 37 viene la conclusión y concluye con su petición. Le dice algo a Job directamente: debes desistir de tu inocencia y pedir perdón a Dios porque estás en una posición desfavorable. Dice el versículo 14, escucha esto, Job, ya no es el poema, ya esto es directo. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Y empieza otra vez a preguntarle hasta que llega al versículo 23. Dios es el Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, en juicio y en multitud de justicia, ¿no afligirá? Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Así es que este amigo al final termina por condenar a Job. Y se presupone que hay un pecado escondido, que por eso le vino esta gran maldad. Pero no ha habido ningún pecado demostrado. Sin embargo, ahora Eliú lo ha dejado en una situación peor de desesperada. Porque Eliú ya le ha cerrado el derecho al juicio. Eliú ni siquiera dice, Dios no te va a voltear a ver. Dios no te va a escuchar, eres un miserable pecador, eres soberbio, eres hipócrita, eres un mentiroso, eres un rebelde sin causa. Dios no te va a escuchar. Y sabes, yo estoy oyendo ahí al acusador de nuestras almas,
Aquel que me acusaba una y otra vez: Oscar, Dios no te va a perdonar lo que hiciste, Dios no te va a perdonar tus palabras, Dios no te va a perdonar tu conducta. Y así estando oprimiendo mi alma, hasta que conocí el Evangelio. Quiero que me acompañes, Colosenses capítulo 2, wow. Lee conmigo, Colosenses capítulo 2. No, Colosenses 2, 13 y 14. Es que cuando Dios está cerca de uno y empiezas a hablar la palabra, mira, dice Colosenses 2, lee desde el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados. Esa es la conclusión. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¡Wow! Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Este bautismo es un bautismo espiritual, es una inmersión en las cosas espirituales, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y el versículo 13 y 14, subráyalo en tu Biblia. Y a vosotros estando, ¿cómo? Dice, subraya, muertos en pecado. O sea, lo que el libro estaba diciendo de Job, lo podía decir de cualquiera de nosotros. Nosotros, muertos en delitos y en pecados. Muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, así les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados, subraya todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quita de en medio de nuestra relación con Dios, la quita de en medio y la clava en la cruz. Y entonces lo que está diciendo aquí es, sí hay un mediador, pero no va a actuar como creen los amigos de Job. Ese mediador es Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada estaba un poco revuelto con la voz pasiva y activa y algunos se rieron de mi mensaje. Pero aquí se usa la forma pasiva, justificados. Es decir, no es algo que tú haces, es algo que Dios hace. Tú no te puedes justificar a ti mismo, pero Dios sí te puede justificar. Y de hecho ya estás siendo justificado. Significa pues que Dios nos justifica. Y que esta declaración es un acto forense, es decir, es una declaración que emite un juez en favor de una persona, porque la otra ha pagado el precio de su pecado. Y el veredicto es, esta persona es justa, porque el otro pagó por su vida. Un ejemplo claro del uso de esto, de este lenguaje legal o forense, se encuentra en Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ves? Entonces, esas acusaciones de ese catálogo ya no tienen efecto. Porque Jesús me amó y me justificó. Antes de que yo naciera, Él ya me había escogido para justificarme, para justificarte. Tú ya eres justo si crees en Él, si confías en Él. Tú ya eres justo porque Dios está de tu lado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios los escogió. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, pero más aún,
el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Yo quiero interceder por ti y por tu alma. Señor, hemos leído estos 5 capítulos de Job rápidamente, pero tratando de poner atención a lo que nos dices. Sabemos que tenemos encima mucha condenación constantemente, palabras, actitudes, miradas, desprecios, enojos, groserías, heridas, Señor, graves. Algunos son maltratados. Señor, ¿quién acusará a tus escogidos? Dios, tú eres el que nos justifica. Y te pido que las personas que hoy humildemente se vuelven de sus pecados a ti, Señor, puedan saber que ya han sido justificados, que no tienen que pagar nada, que son libres por la sangre del Cordero Redentor y que ahora viven libres para amarte, sin preocuparse, sin temor. Gracias, Dios, porque esta palabra nos ha sido revelada hoy. Y yo sé que con poder, Espíritu Santo de Dios, estás haciendo la obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te damos honra y gloria, amado Padre, por amarnos de esta manera. Fuimos perdonados por ti. Fuimos rescatados por ti. Fuimos declarados justos sin merecerlo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios ama al dador alegre. Me da mucho gusto ver la sonrisa de cada uno de mis hermanos. Cuando me llaman, me mandan un WhatsApp, nos hablamos videollamadas y me dicen, pastor, estoy orando, sigo fiel, estoy siguiendo los cultos, estoy siendo edificado enormemente en la palabra de Dios a través de todas las actividades de la iglesia. Les invitamos para que asistan a ellas, para que no se las pierdan. Y va a haber algunas modificaciones. Para empezar, los miércoles no serán presencial hasta nuevo aviso. Así es que se va a transmitir el miércoles a las 7, pero no podemos abrir todavía el templo. En segundo lugar, los viernes, el día de oración, que es todo el día de ayuno y oración, vamos a empezar a las 7 de la mañana el círculo de oración. Así que les invito a levantarse temprano y madrugar para orar juntos como iglesia. Dios nos manda que dupliquemos la oración y el ayuno y lo vamos a hacer por amor a Cristo. En tercer lugar, los domingos vamos a tener una clase de estudio de la palabra de Dios y de la doctrina para que todos aquellos que quieran seguir edificándose como discípulos de Jesús lo puedan hacer los domingos a las 9 de la mañana. Todas las demás actividades siguen en sus horarios normales. Te invitamos para que te informes de ellas, nos mandes algún mensaje, alguna correspondencia y podamos decirte, darte los links para que puedas unirte a estas actividades. Asimismo, Dios ama al dador alegre. Tus diezmos y tus ofrendas son gratos delante del Señor porque Él nos justificó. Por la gracia de Dios, pues, sirvámosle para que la obra del Señor continúe y este ministerio se siga sosteniendo por muchos años. Ya hemos cumplido 100 años como iglesia presbiteriana El Mesías en Coatzacoalcos, pero vamos por un nuevo centenario. Así es que firmes y adelante. Asimismo, le recordamos, por último, que las oficinas de la iglesia seguirán abiertas, claro, con las debidas medidas sanitarias, ¿verdad? Los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde. Qué alegría es estar juntos, qué alegría es celebrar como una familia cada miércoles nuestra reunión a las 7 de la noche. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón